Escuchemos ahora en lengua española lectura del libro de los Hechos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de que quedaron en libertad, Pedro y Juan volvieron a reunirse con los suyos y les contaron todo lo que les dijeron los sumos sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, todos con fuerte voz oraron a Dios, diciendo: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que se encuentra en ellos. Concede que tus siervos puedan anunciar tu palabra con valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, señales maravillosas y prodigios en nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en el que se encontraban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos Una grande días. escuela di preghiera. La iglesia es una gran escuela de oración. Muchos de nosotros hemos aprendido a silabear las primeras oraciones estando sobre las rodillas de los padres o los abuelos. Quizás custodiamos el recuerdo de la madre y del padre que nos enseñaban a recitar las oraciones antes de ir a dormir. Esos momentos de recogimiento son a menudo aquellos en los que los padres escuchan de los hijos alguna confidencia íntima y pueden dar su consejo inspirado en el Evangelio. Después, en el camino del crecimiento se hacen otros encuentros con otros testigos y maestros de oración. Es bonito recordarlos. La vida de una parroquia y de toda una comunidad cristiana está marcada por los tiempos de la liturgia y de la oración comunitaria. Ese don que en la infancia hemos recibido con sencillez, nos damos cuenta de que es un patrimonio grande, un patrimonio riquísimo, y que la experiencia de la oración merece ser profundizada cada vez más. El hábito de la fe no es inmediato, se desarrolla con nosotros, no es rígido. También a través de momentos de crisis y resurrecciones. Aún más, no se puede crecer sin momentos de crisis, porque la crisis te hace crecer. Es un modo necesario para crecer, entrar en crisis. La respiración de la fe es la oración. Crecemos en la fe tanto como aprendemos a orar. Después de ciertos pasajes de la vida, nos damos cuenta de que sin la fe no hubiéramos podido lograrlo y que la oración ha sido nuestra fuerza. No solo la oración personal, sino también la de los hermanos y de las hermanas y de la comunidad que nos ha acompañado y sostenido, la gente que nos conoce, a los cuales pedimos que recen por nosotros. También por esto, en la Iglesia, florecen continuamente comunidades y grupos dedicados a la oración. Algún cristiano se siente incluso la llamada a hacer de la oración la acción principal de sus jornadas. En la Iglesia hay monasterios, conventos, ermitas, donde viven personas consagradas a Dios y que a menudo se convierten en centros de irradiación espiritual. Pues son gente de comunidad de oración que irradian espiritualidad. Son pequeños oasis en los que se comparte una oración
intensa y se construye día a día la comunión fraterna. Son células vitales no solo para el tejido eclesial, sino para la sociedad misma. Pensemos, por ejemplo, en el rol que tuvo el monacato para el nacimiento y el crecimiento de la civilización europea, también de otras culturas. Rezar y trabajar en comunidad lleva adelante el mundo, el motor. Todo en la Iglesia nace en la oración y todo crece gracias a la oración. Cuando el enemigo, el maligno, quiere combatir la Iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar. Por ejemplo, vemos ciertos grupos que se ponen de acuerdo para llevar adelante reformas eclesiales, cambios en la vida de la Iglesia. Todas organizaciones, los medios que informan, la oración no se ve, no se reza. Tenemos que cambiar esto, tomar esta decisión que es un poco fuerte. Interesante la propuesta, interesante. ¿Solo con discusiones? ¿Solo con discusiones? ¿Con i media? ¿Solo con los medios de comunicación? ¿Pero dónde está la oración? La oración es la que abre la puerta al Espíritu Santo, que es el que inspira a ir adelante. Cambios en la Iglesia sin oración no son cambios de Iglesia. Son cambios de grupo. Y cuando el enemigo, el maligno, quiere combatir la Iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar y hacer estas otras propuestas. Si cesa la oración, por un momento parece que todo puede ir adelante como siempre, pero poco después la Iglesia se da cuenta de haberse convertido en un envoltorio vacío, de haber perdido el eje de apoyo, de no poseer más la fuente del calor y del amor. Las mujeres y los hombres santos no tienen una vida más fácil que los demás. Es más, ellos también tienen sus problemas que afrontar y además a menudo son objeto de oposiciones. Pero su fuerza es la oración, que sacan siempre del pozo inagotable de la Madre Iglesia. Con la oración alimentan la llama de su fe, como se hacía con el aceite de las lámparas. Y así van adelante, caminando en la fe y en la esperanza. Los santos, que a menudo a los ojos del mundo cuentan poco, en realidad son los que los sostienen, no con las armas del dinero y del poder, de los medios de comunicación y demás, sino con las armas de la oración. En el Evangelio de Lucas, Jesús plantea una pregunta dramática que siempre nos hace reflexionar. ¿Cuándo el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra? ¿O encontrará solo organizaciones? Un grupo de emprendedores como un grupo de emprendedores de la fe, todos bien organizados, que hacen beneficencia, muchas cosas, o encontrará fe. El Hijo del Hombre, cuando vendrá, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Esta pregunta está al final de una parábola que muestra la necesidad de rezar con perseverancia, sin cansarse. Por lo tanto, podemos concluir que la lámpara de la fe estará siempre encendida sobre la tierra mientras esté el aceite de la oración. La lámpara de la verdadera fe de la Iglesia
estará siempre encendida sobre la tierra mientras exista el aceite de la oración. Es lo que lleva adelante la fe, y lleva adelante nuestra pobre vida, débil, pecadora, pero es la oración la que la lleva adelante con seguridad. Es una pregunta que nosotros cristianos tenemos que hacernos. ¿Rezo? ¿Rezamos? ¿Cómo rezo? ¿Como papagayo? ¿O rezo con el corazón? ¿Cómo rezo? Rezo seguro. Que estoy en la iglesia, que rezo con la iglesia. O rezo un poco según mis ideas y hago que mis ideas se conviertan en oración. Esta es una oración pagana, no cristiana. Repito, podemos concluir que la lámpara de la fe estará siempre encendida sobre la tierra mientras esté el aceite de la oración. Y esta es la tarea esencial de la Iglesia. Rezar y educar a rezar. Transmitir de generación en generación la lámpara de la fe con el aceite de la oración. Lámpara de la fe que ilumina, que hace ver las cosas así como son. No se puede ir adelante sin el aceite de la fe, si no se apaga. Sin la luz de esta lámpara no podremos ver el camino para evangelizar aún más. No podremos ver el camino para creer bien. No podremos ver los rostros de los hermanos a los que acercarse y servir. No podremos iluminar la habitación donde encontrarnos en comunidad. Sin la fe, todo cae. Y sin la oración, la fe se apaga. Fe y oración juntas. No hay otro camino. Por eso la Iglesia, que es casa y escuela de comunión, es casa y escuela de fe y de oración. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín, después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la Iglesia como maestra de oración. Es bueno recordar y agradecer a las personas que desde que éramos niños y a lo largo de toda nuestra vida nos enseñaron a rezar. En los momentos de oración que compartimos tanto en la familia, que es la iglesia doméstica, como en la comunidad parroquial u otros grupos cristianos, descubrimos que crecemos en la fe a medida que aprendemos a rezar y profundizamos en esta experiencia. La vida cristiana no está exenta de momentos de crisis y dificultades. Lo vemos en el testimonio de los santos, en las pruebas que tuvieron que afrontar. Pero ellos nos enseñan que el secreto para seguir caminando en la fe es la fuerza de la oración, pues gracias a ella pudieron perseverar y sostener a otros en su peregrinar. Sigamos su ejemplo. Tengamos en cuenta que cuando el maligno quiere combatir la Iglesia, lo primero que hace es tratar
de impedir que recemos, para apagar en nosotros la luz de la fe. Una de las principales tareas de la Iglesia es rezar y enseñar a rezar a las nuevas generaciones. Y a lo largo de la historia siempre han surgido comunidades y grupos dedicados a la oración. Si no rezamos, la fe se apaga. No podemos ver los caminos para evangelizar ni reconocer los rostros de los hermanos y hermanas que nos necesitan. Por eso la Iglesia, que es casa y escuela de comunión, está llamada también a ser casa y escuela de oración. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Cristo resucitado que nos ayude a mantener encendida la lámpara de la fe, que la renovemos a diario con el aceite de nuestra oración humilde y perseverante, y que nos envíe su Espíritu para poder llevar su luz a todos. Que Dios los bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión. En nombre de mis compañeros Daniel Rodríguez, Adriana González y Fernando Chavarri, os agradecemos el habernos acompañado esta mañana y volvemos a vernos el próximo miércoles.